Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 61, 61º de la serie, El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación cultural para todos los mexicanos. Los españoles habían entrado a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Durante los primeros 5 días recorrieron la capital azteca, los santuarios, los mercados, y finalmente pidieron al emperador tener acceso al gran templo mayor. Desconfiando de los extranjeros, los sumos sacerdotes Tlaloc Tlamatcalchi y Totec Tlamatcalchi pidieron al emperador que no otorgara su permiso. Pero Moctezuma insistió, e irreverentemente los extranjeros entraron hasta el Sancta Sanctorum de aquel por quien se vive. Pero mucho había en aquel templo de tradición azteca que irritaba y horrorizaba a los extranjeros. No estaban acostumbrados a los ritos de sangre. Les parecía terrible. Habían entrado a una recámara secreta, tachada con maderas artísticamente labradas, y en la semioscuridad del interior habían visto las esculturas de los dioses. Todo lleno de humo y olor de copal.
habían visto los altares y se habían encarado con la gran piedra que representaba al ave colibrí, al mago colibrí, al gran regente del imperio. Y había un disco de oro gigantesco que hizo a Cortés abrir los ojos, mientras que su propio corazón palpitaba intensamente por la codicia. Tachonados de piedras preciosas, gemas de esmeralda y zafiro, se encontraban las grandes esculturas de los dioses. Pero a los españoles solamente les parecieron ídolos inmundos. Y cuando vieron también los corazones de los sacrificados de los ritos de sangre de aquella semana, se quedaron mudos. Y así Bernal Díaz escribe: y todo hedía a carnicería, y no vimos la hora de quitarnos de tan mal olor y peor vista. Hernán Cortés, incapaz de contenerse, dijo a Moctezuma que todo era una broma, y que un señor de tanta grandeza y sabiduría como lo era el Semanáhuac Hueytlatoani del imperio no podía postrarse en adoración ante aquellos ídolos, que eran tan malas cosas que en su tierra se les llamaba diablos. Pero el emperador se sintió profundamente ofendido y airado le respondió que aquel era un gran sacrilegio y que estaba sobre un lugar sagrado, y luego le echó de ahí. Y Moctezuma entró en cólera al ver la ira de sus sacerdotes, el Tlaloc Tlamacasqui y el Totec Tlamacasqui, y de todas las cofradías de sacerdotes y monjes que servían en el templo mayor, y que con ira infinita mostraban a los extranjeros sus sentimientos de profundo dolor, pero sobre todo de un acendrado odio ante aquellos profanadores. Asustado regresó Hernán Cortés al palacio de Atzayacatl para refugiarse y ordenó que la artillería estuviera dispuesta, y aquella noche tuvo un mal dormir. Había cometido un error de política, de táctica, de estrategia y de diplomacia. A partir de ese momento, Moctezuma ya tenía motivos suficientes, si es que lo deseaba, para atacarle y, como una rata, rodearle, obligándolo a morir de hambre, a menos que intentara romper el sitio. Fue ese el momento en que los grandes príncipes de Anáhuac se acercaron al emperador para pedirle que actuara en consecuencia, que cercara a los extranjeros y que tomara el palacio y los matase a todos. Pero ¿qué le estaba sucediendo al gran emperador? Aquella noche Moctezuma la pasó con sus dos esposas favoritas, sin tomar una decisión. A pesar de que el palacio imperial sentía la presencia de docenas de militares del más alto rango, incluyendo
los grandes 4 generales que mantenían el control total. Y no pudieron esperar más. Aquella noche, Cacama, el rey de Texcoco, y Cuitláhuac, el hermano del emperador, decidieron actuar. Y fueron a ver al gran Cihuacoa para pedirle ser recibidos muy temprano al día siguiente por el emperador. Le exigirían que actuara, que cercara a los intrusos, que incendiara el palacio de Atzayácatl, que los matara a todos. Y a la mañana siguiente todo estaba muy sereno en el Anáhuac, y las caracolas anunciaron el despertar del día, y los cantos de los sacerdotes se escuchaban como cotidianamente. Tendría lugar a petición de Cacamatzin la entrevista. Encontraban ahí los grandes señores cabeza del imperio. Cacama, rey de Texcoco. Cuitláhuac, rey de Iztapalapa. Y también su hijo Tentecueno y el gran Cihuacoa del emperador. Habían sido citadas las 4 cabezas colosales del imperio. La actitud de ellos era definitiva. Había que actuar antes de 24 horas. Había que reducir a los Malinche al cautiverio. Y después sus corazones serían ofrendados ante el ave colibrí. Solamente así quedaría desagraviado. Y a las puertas del Palacio Imperial ya se encontraban los supremos sacerdotes, el Tlaloc Tlamacasqui y el Totec Tlamacasqui. Con ellos venía una comisión de sacerdotes, más de 300. La exigencia era absoluta. El poder militar y el eclesiástico, el más grande poder sobre Tenochtitlan, pesaba ya sobre los hombros del emperador. Se le obligaría a tomar la decisión que él no quería: iniciar aquella guerra. Ya las guarniciones aztecas estaban preparadas. Ya todos los soldados del imperio querían batalla. Y aquella mañana Moctezuma, sobre su gran terraza, escuchaba el canto de los pájaros. Aquel canto que tanto le extasiaba. El canto del pájaro Tzetzontli. Y aquellos tzetzontles primorosos, maravillosos, hacían entrar al emperador en éxtasis y en una evasión constante, como si con ello quisiera olvidarse de sus graves responsabilidades. Y daba de comer a las aves, y no descendía de aquella terraza para ir rumbo a su trono, al gran salón de audiencias del imperio. Y era como si estuviera hechizado y no entendiera de razones. Y su hija favorita, Tecuispo, estaba aquella mañana con él. Tecuispo también era de la causa de los grandes señores, como esposa que era de un gran señor azteca. Tecuispo incitaba a su padre a que escuchara los sabios consejos de su hermano Cuitláhuac y de
su sobrino Kakamatsu. Por todas partes estaba acorralado el emperador, aún en aquel gran salón, escuchando el canto del sensontle primoroso que trinaba y trinaba absolutamente. Ya no tenía ni siquiera ahí la paz que tanto anhelaba, y por fin, harto y violento, abandonó sus pájaros para presentarse ante el gran salón, anunciado por las caracolas doradas y rojizas, símbolo protocolial de su presencia. Y todos ahí, al ver al emperador, sentían por fin que un peso quedaba mitigado. Había que actuar rápido. Los destinos del imperio estaban en peligro. El supremo Semanagua Cuauhtlatoani, con paso sedente y cadencioso, como un hechizado, por fin se arrastraron hasta el gran trono, la silla de oro. Los pebeteros sagrados, alimentados con copal preciosísimo, traído de Malinalco, aquel copal blanco, cultivado amorosamente por los sacerdotes, esperaban tan solo la palabra «ataquen». ¿Qué impedía al emperador, aquel que había sido tan valiente y tan fiero, pronunciar esa palabra? ¿Acaso su superstición, sus miedos, acaso su certeza de que el fin del imperio había llegado? Cuitlahua conocía perfectamente la psicología de Moctezuma. Él entendía su actitud, cosa que muy pocos podían hacer. Él sabía que ante todo era un hombre sabio, un eminente sacerdote, y que tenía conocimientos privilegiados que aseguraban que había llegado el fin y la hora misma de la extinción decretado por los creadores. Pero Cuitlahua se rebelaba contra ese destino y en contra del pensamiento de su hermano. Él quería someter a una prueba a los dioses. Él no aceptaba tal destino. Los aztecas no perderían su imperio sin luchar. Finalmente se escucharon los discursos, las palabras vibrantes de Kakamatsu. Los hemos traído aquí para atacarlos. No olvides, mi gran señor, yo te lo solicité y yo te dije que los trajeras a tu palacio para tenerlos ahí en encierro y cautiverio y saltar sobre ellos y que brote su sangre y que sus corazones desagravien a nuestros dioses. ¿Qué esperas, gran señor? Levanta tu espada y arrójanos contra ellos. Pero los labios de Moctezuma no se abrían, y entonces vino el discurso de Cuitlahua. Aleja tus temores, grande señor mío. Lanza tus poderosas fuerzas sobre unos cuantos invasores, perros que arrastrados por la codicia han llegado a minar tu casa. Pero la mirada del emperador estaba perdida, como en otro lugar y en otro tiempo. Era cobardía o sabiduría, aquello que le impedía tomar una decisión final. Él sabía que perdería hasta el cariño de su amada hija Tecuispo, pero nada le importaba en esos momentos. En el gran salón, nadie entendía el silencio del emperador. Y cuando estaba a punto de pronunciarse aquella gran palabra, aquella orden
que pondría fin a tantas tribulaciones como lo pensaban los grandes cortesanos y cabezas del ejército. Se escuchó el anuncio del gran mayordomo de la casa imperial, diciendo que los malinches estaban ahí y que pedían de inmediato audiencia con el emperador. Aquella mañana Hernán Cortés había recibido noticia de Juan de Escalante, capitán de la Villa Rica de la Veracruz, de que el gobernador de Nautla, el príncipe y señor Cuaupopoca, tras jurar vasallaje al emperador, había matado a algunos españoles y había atacado a la Villa Rica. Y había sometido a sangre fuego a los aliados totonacos de los españoles. Dispuesto a vengar la afrenta, Escalante marchó contra Nautla y, apoyado por miles de totonacos, había logrado contener el poderío azteca. Interrogados los prisioneros de guerra, estos dijeron que Cuaupopoca había actuado por orden del emperador Moctezuma. De inmediato Cortés se había plantado frente al gran palacio del emperador para reclamar a este su traición. Pero las intenciones de Cortés eran negras y consistían en ir al gran palacio a apoderarse de la persona del emperador, a secuestrarlo y mantenerlo como rehén, para a través de su vida contener un ataque azteca. Y ya que Cortés se sentía traicionado, utilizaría la misma arma, la más terrible y artera traición, para someter a los aztecas. Ordenó a sus hombres que la prisión del Güey Tlatoani se hiciera con cautela, sin el menor alboroto y escándalo posible. De esa manera Cortés y sus hombres se dirigieron al gran palacio del imperio, al Tecpan del emperador. Pero el gran Tecpan estaba vigilado por el ejército azteca. Y es por ello necesario que Cortés solicite audiencia con él. Moctezuma estaba deseoso de terminar con aquellas reclamaciones de su hermano y del rey de Texcoco, que le solicitaban que de inmediato atacara a los españoles. Así es que intempestivamente ordenó a la autoridad del Palacio Imperial que se permitiera la entrada a Hernán Cortés. El gesto de Cacamatzin y de Cuitláhuac fue de asombro y disgusto. ¿Qué pretendía el emperador? ¿Por qué prestaba más atención a esa chusma de extranjeros que a ellos?
Imprudentemente el emperador ordenó que pasaran los españoles. Hernán Cortés no venía solo. Venía con sus capitanes. Los grandes señores del imperio fueron desalojados de la sala de grandes audiencias para que ahí permaneciera solo el emperador con su cihuacó. ¿Qué pretendía Moctezuma? Quizá intuía que en unos cuantos minutos estaría preso. Quizá eso es lo que deseaba. Él creía que el imperio ya no tenía fortuna ni salida. Los dioses se lo habían comunicado, y sumido en estos negros pensamientos supersticiosos, daban rienda suelta a sus miedos y a su cobardía. Fue una mala decisión para el imperio. Y llegaron con Hernán Cortés una gran cantidad de españoles. Los capitanes Pedro de Alvarado, a quien los mexicas comenzaron a nombrar como Tonatiuh, porque tenía las barbas y el cabello rojos como el sol. Y también Diego de Ordaz, Gonzalo de Sandoval y el más joven, Juan Velázquez de León. Iban también algunos soldados de rango inferior, Jerónimo de Aguilar y Malintzin, la lengua de Cortés. Malinali empezó a traducir las palabras de Hernán Cortés, que se veía alterado en extremo. En aquellos momentos, Hernán Cortés se sobrepasó. Hernán Cortés portaba sus armas y finalmente dijo al emperador: me escribe mi capitán Pedro Diricio, que por órdenes suyas ha estado en graves problemas, porque las fuerzas de un tal Cuauhpopuca han matado a soldados españoles. La voz de Cortés era dura, agria, agrietada, recelosa, resentida. Se atrevía a gritar al emperador. El disgusto del Cihuacóa fue terrible y estuvo a punto de ordenar la entrada de la gran guardia del imperio. Los gritos se escucharon hasta afuera y atrajeron las miradas de Cuitláhuac, quien retrocedió airado para ayudar a su hermano. Pero en ese momento el emperador habló, diciendo: ¡calla, extranjero! ¡Te olvidas de quién soy yo! ¡Soy el emperador! ¡No me hagas enojar! Ante el disgusto evidente del güey Tlatoani y de los cortesanos que estaban ahí presentes, Cortés cambió el tono de voz para ser sumiso y amable.
Hernán Cortés, en ese momento, como una víbora que se cambia de piel, sonrió. Se mostró sumamente educado, escrupuloso y atento, y bajó la cabeza. Entonces Hernán Cortés puso su otra mejilla. Diciéndole: tan grande y noble señor no podría cometer acción tan vil. Disculpadme, lo he olvidado. Y puesto que vuestra excelencia me ha ofrecido amistad, comprendo que debe haber error en la información que me ha sido proporcionada. Entonces el tan majestuoso rey Moctezuma le aseguró a Cortés amistad y le declaró su inocencia. Todos los ahí presentes se sintieron asqueados. ¿Por qué no mandaba matar a aquellos extranjeros simplemente y ya, el emperador? ¿Por qué tenía que mentir y arrastrarse a sus pies? Entonces Hernán Cortés dijo a Moctezuma que mantendrían su amistad, pero que exigiría que se aclarara el asunto, que mandara llamar a la corte al gobernador Cuauhpopuca para que él mismo explicara por qué sus hombres habían mentido y quién le había ordenado matar españoles, y si era culpable porque él era el autor de aquel crimen. Exigió a Moctezuma que se le castigara con la pena de muerte. Y Moctezuma accedió ante los atónitos ojos de la corte que contemplaba aquel hecho. Fue entonces cuando empezó a hablarse de un hechizo. El emperador estaba hechizado. Los hombres blancos tenían poderes sobrenaturales. Ya no podrían confiar en su emperador. No era él mismo. Y entonces Moctezuma dijo a Cortés que confiara en su palabra y le ofreció a algunos de sus hijos como rehenes, lo que algunos grandes señores del imperio reprobaron y se les hizo repugnante. Pero aprovechando la situación, el capitán extremeño, aquel español tan inteligente, astuto y malévolo, dijo a Moctezuma: demuestra tu intención acompañándonos. Ven con nosotros a vivir con nosotros en el palacio de Atzayacat. Y el emperador aceptó. Nadie podía impedirlo. El emperador mismo había pronunciado con sus palabras que él quería que así fuera. Pero lo vieron salir con los ánimos adoloridos. El rostro de Cuitláhuac se llenaba de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de ira. Ahora el Huey Tlatoani era un prisionero de los extranjeros. Vamos a mensajes.
Había mucha indignación en el imperio. Todos sabían que algo extraño sucedía, porque el emperador estaba viviendo con los españoles. Todos los familiares y parientes del emperador iban a visitarle, y aparentemente estaba en buen ánimo. Entonces los españoles exigieron a Moctezuma que mandara traer a Quauhpopoca, el gobernador de Nautla. Y le dijeron que si no lo hacía, le matarían. El emperador estaba cautivo realmente. Era un prisionero. La orden fue dada. Y a las 2 o 3 semanas de haber partido los emisarios del imperio, Quauhpopoca, el gobernador de Nautla, se presentó ante el palacio de Atzayácatl. Quauhpopoca tenía un elevado rango en el imperio, por lo tanto llegó sobre andas en un trono de oro, llevado por sus portadores, y venía con uno de sus hijos y unos 15 capitanes de su ejército. Frente al gran palacio de Atzayácatl, Quauhpopoca se apeó de sus andas, saliendo de su palanquín. Ascendió las escalinatas y cruzó los pasillos, y de inmediato se le condujo ante la imperial presencia. Había escuchado algunos rumores y podía ver a los extranjeros conforme avanzaba por los salones y pasillos del gran palacio, pero no sabía lo que estaba sucediendo. Y cuando entró a un pequeño salón, se encontró con la persona del emperador. Respetuoso hizo su salutación: Señor, mi gran señor. Tocó con la mano derecha el piso y la llevó a sus labios. Moctezuma estaba sentado sobre un gran trono. Tenía el rostro severo, ceñudo, agrio. Quauhpopoca pensaba que iba a recibir un premio del emperador. Pero muy lejos de esto, el emperador le reclamó y le dijo que por qué había atacado. Y él explicó que era una orden de él. Después el emperador dijo que le habían engañado y que había cometido una gran imprudencia que ponía en aprietos al imperio, y que no tenía más remedio que entregarlo a los extranjeros para que ellos le juzgaran. Después los españoles ya presentes conocieron del propio Moctezuma la decisión. Inmediatamente pasaron a prenderle. Le juzgaron. Le aplicaron docenas de calumnias y finalmente se escuchó la sentencia terrible. La sentencia de Cortés era la muerte. Una muerte brutal. Debía ser quemado públicamente en la gran plaza mayor. La sentencia iba a ser ejecutada y Hernán Cortés ordenó que le pusieran grilletes a Moctezuma por si había un ataque azteca sobre el palacio para evitar la sentencia.
Cacama Cacamatzin y Cuitláhuac y otros grandes señores de Anáhuac sumamente indignados se estaban ya organizando y querían preparar un gran ejército para asaltar el palacio. Solamente les detenía el miedo a que el emperador fuera herido o muerto por los extranjeros. Finalmente amaneció. Llegaba la hora de la ejecución. El emperador estaba encerrado en el gran palacio de Atzayacatl, con grilletes de hierro sobre sus muñecas y sobre sus pies. Algunos señores mexica horrorizados trataban de aliviar el dolor del emperador de los grilletes poniendo lienzos de algodón entre el metal y su piel. Huaupopoca y su padre y su hijo y sus hermanos y sus familiares y sus capitanes fueron colocados en estacas de madera y amarrados con hierros. A sus pies se arrojó la leña. Ante la atónita mirada de cientos de tenochcas, la ejecución fue ordenada. Y enormes teas prendieron la leña, y los cuerpos de aquellos infelices aztecas que habían muerto en el cumplimiento de su deber empezaron a arder en medio de terribles gemidos. A la distancia, Cacamatzin y Cuitláhuac observaban desesperados la escena y sus corazones inflamados por el odio les hicieron gritar: ¡No! ¡No! Mientras que los cuerpos de aquellos aztecas ardían al fuego. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 61 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te espero mañana en el siguiente capítulo de El Imperio.